Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Gustavo Contreras, responsable del Ministerio Saeta, para darles la bienvenida a esta serie de presentaciones que estamos dedicando a estudiar un asunto que ha sido debatido por siglos. Nos referimos a la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? La serie, pues, sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Como siempre, queremos reconocer el mérito a la obra fundamental de esta serie, que es From Sabbath to Sunday, de Samuel Bacchiocchi. Y junto con ello estudiamos las posturas dominicales prevalecientes. En esta ocasión continuamos con la parte 1, Jesús y el Día del Señor, pero avanzamos al capítulo 3, el sábado, su tipología y cumplimiento mesiánico. Pues quien les habla, les saluda, Gustavo Contreras. Recordemos que era borroso al comienzo, luego se estableció en forma firme, nos estamos refiriendo al domingo, que así desplaza el sábado como un nuevo día de adoración. Esto tiene que ser examinado a la luz de la mejor información histórica que esté disponible. Así pues, presentamos este nuevo capítulo de la historia del cambio del día sagrado. El sábado, su tipología y cumplimiento mesiánico. Recordemos, historia, cambio, tiempo sagrado. Hoy vamos a mirar esos tres aspectos que se interrelacionan. Allí hay tres conceptos que se unen como un hilo conductor de toda esta larga serie de estudios que haremos, estudio de la Biblia y de la historia también. A la hora de estudiar historia, recordemos, tenemos que adentrarnos a observar eventos, personajes, fechas, situaciones dadas, como también las razones del cambio. En este caso vamos a investigar las enseñanzas de Jesús y si ello da pie a que Jesús supuestamente se anuló el sábado o dio las bases para anularlo y a la vez abrió camino para un nuevo día de adoración. Y lógicamente queremos mirar si hoy se puede sostener la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Vamos pues entonces a iniciar este tema con una pregunta. La obra que hizo Jesús con respecto al sábado, sus enseñanzas, sus curaciones, que levantaron tanta controversia entre los fariseos, ¿representa una anulación del sábado con el consiguiente camino abierto hacia un nuevo día de adoración? ¿O más bien representa una gran reforma ante la práctica sabática de los rabinos? Entonces sería bueno conocer la teología de Jesús acerca del sábado. En consecuencia vamos a hablar de la tipología del sábado y su cumplimiento mesiánico, gracias a la obra y enseñanza que hiciera Jesús. Quizás un buen lugar para comenzar esta investigación del concepto de Cristo acerca del sábado sea el 4º capítulo del Evangelio de Lucas. En el sermón que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, de Lucas capítulo 4, en un día sábado, al momento de la inauguración de su ministerio público, por lo menos en Nazaret, ahí encontramos el inicio de la tipología del sábado y su cumplimiento mesiánico. Es digno de mencionar que en el Evangelio de Lucas, el ministerio de Jesús no solamente comienza en sábado, el día que según Lucas 4:16 Jesús observaba habitualmente, sino que también termina en sábado. Recordemos cuando el día de preparación, que ya estaba para comenzar el sábado, y allí las mujeres prepararon sus especias aromáticas, como cuenta Lucas capítulo 23, 54. Esto llama la atención también. El ministerio sabático de Jesús, que provocó repetidos rechazos, parece ser presentado por Lucas como un preludio, una introducción del final rechazo y sacrificio de Cristo. Miremos, por ejemplo, Lucas 4:29, capítulo 13, 14, ejemplos de esto que llamamos un preludio. Así empezó Jesús, vamos a decirlo con el pie izquierdo, así terminó también, según el Evangelio de Lucas, con el pie izquierdo, rechazado absolutamente por los judíos. Miremos pues, Lucas 4:29. Esto ocurrió un sábado. Y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. O capítulo 13, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar.
En estos pues venid y sed sanados, pero no en día de reposo. Noten el rechazo de esta gente a la actividad de Jesús. O capítulo 14, vamos a mirar, versículos 1 en adelante, también del Evangelio de Lucas. Aconteció un sábado que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos lo acechaban. Notamos que Jesús no tuvo una libertad para poder enseñar, para transmitir lo que él traía acerca del sábado. Por el contrario, permanentemente acechando a esta gente, buscando alguna excusa o traba o trampa para que Jesús cometiera algún error o hiciera algo que justificara que ellos lo tomaran y finalmente lo ajusticiaran. Tantos meses, 3 años y medio, Jesús llevó el ministerio, mucho de ello con curaciones y sabáticas en particular, que finalmente terminó su ministerio allí tristemente, ya para el tiempo de la Pascua, de gran solemnidad que era en aquel tiempo. Estamos hablando de abril del año 31. En el sermón de apertura de Jesús en Nazaret, él utiliza Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, a la vez lo vamos a comparar con 58:6. Vamos a ver estos textos y luego el enfoque de Jesús al presentar ese sermón de Isaías 61 y su aparición mesiánica en sábado. A ver, miremos entonces Isaías 61, 1, 2, comparado con 58:6. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero esta porción Jesús no la citó en su sermón en Nazaret, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. También 58:6, leemos ahora. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión, que dejes ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? Ahora miremos el sermón propiamente en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Los comentaristas, amigos, en general coinciden en que el año aceptable del Señor que acabamos de leer, él viene a predicar el año agradable, el año aceptable del Señor, al que Jesús está oficialmente ungido para proclamar, se refiere al año sabático, es decir, el 7º año o el año jubileo, o el año jubilar. Es decir, esta es la presentación mesiánica y a la vez la tipología. A ver, vamos a poner otra vez 4:19 de Lucas para traer un punto que nos va a ser interesante. Que él viene a predicar el año agradable del Señor. Los comentaristas, reiteramos, ellos interpretan que ese año era uno de dos, o el año sabático, el 7º año, año de remisión se llama también, los esclavos quedaban libres, o el año jubilar, el año del jubileo. Cada 50 años también se producía este fenómeno. Es decir, en el 50º año, después de 7 sábados, de una serie de 7 sábados. En estas instituciones, el sábado anual se convirtió en el libertador de los oprimidos de la sociedad hebrea. La tierra debía permanecer sin cultivar en el 7º año y aún en el año jubilar, el año número 50, para que así proporcionara productos libres para los pobres, los desposeídos, aún los animales. Los esclavos eran emancipados, esto es el año de la remisión, el 7º año, e incluso el castigo para aquel esclavo que no quería irse, se le horadaba la oreja, esto cuenta Éxodo capítulo 21, se le perforaba para que así quedara para posesión del amo, quien le insinuaba que se retirara por cumplimiento de la ley de Moisés. Cada 7 años debía quedar libre, pero el esclavo amaba demasiado a su amo y entonces le perforaban la oreja. Bien, esto se producía cada 7 años.
Y las deudas, incluso de los conciudadanos, también eran perdonadas. El año jubilar, el año número 50, también requería la restauración de la propiedad al propietario original. Todas eran bendiciones que traían el séptimo año. Reiteramos, el séptimo año de la remisión, cada 7 años, o el séptimo año jubilar, después de una serie de 7 años, 7 por 7, 49, al siguiente. Entonces, a eso los comentaristas sugieren, Jesús se estaba presentando, este es el año aceptable del Señor. Que el texto de Isaías que Jesús leyó se refiere a estas instituciones sabáticas, queda claro por el contexto que habla de la liberación de los pobres, de los cautivos, ciegos, prisioneros, oprimidos, es lo que aparece allí en el texto de Isaías 61. E incluso con las ilustraciones que él va a traer, cómo trae bendición. El caso de ambos profetas, Elías trae bendición a una mujer desposeída, la viuda de Sarepta, y Eliseo, que cura a un hombre enfermo, como es el caso de Naamán. Ejemplos que Jesús presenta enseñando que se abre ese año agradable del Señor, reiteramos, el año de la remisión o el año sabático, ya sea el séptimo año o el año número 50. Ambos tenían, este era más abarcante, pero tenía ese sentido liberador. En el año sabático se participaba libremente de los frutos de la tierra. En el año jubilar se participaba legítimamente de ella, pues el dueño recuperaba su tierra, volvía otra vez a su posesión, legítimamente. Saben, amigos, este principio del año jubilar, qué bueno sería que si esto se practicara entre nosotros, cuando hay gente que vende lo suyo, necesita por deudas, pero que luego cada 50 años vuelve otra vez al dueño, de modo que siempre uno va a poseer. Es algo que Dios había ordenado, para que todos recordaran el año agradable del Señor. ¿Cuándo? Relacionado con el número 7, séptimo año de la remisión, año sabático, cada 7 años. Esto era mayormente para los esclavos y los pobres, que eran bendecidos, pero aquí para las propiedades. Cada 49 años, una serie de 7, el siguiente año era entonces el año jubilar. Jesús entonces anuncia el año emancipador. Él por naturaleza es el liberador. Vamos a examinar los versículos de estas instituciones. En los siguientes, notemos acá para mirar, instituciones judaicas anuales, carácter, recordemos, emancipador o liberador. Acerca del sábado para la tierra, el año sabático, vamos a leer a continuación Éxodo 23. Recuerden, amigos, estamos comentando Lucas 4:19. Jesús, recordemos, predicó Isaías 61 en aquel sermón y se presenta como Mesías. Y la obra que hace el Mesías, que era dar bendición a los quebrantados de corazón, vendar a los enfermos, dar vista a los ciegos, traer bendiciones. Y junto con ello, el año agradable del Señor. Y recordemos que Jesús no citó el resto del versículo, el año de venganza también. Y es cuando no se acepta la obra de Dios a través del Mesías, Dios castiga también. Pero Jesús dio énfasis al año alegre, el año emancipador. Bien, acerca del sábado para la tierra, se le llama así, un año sabático, en que la tierra recibe bendición. Vamos a ver a continuación Éxodo capítulo 23. Con esto Dios quería enseñarles que el sábado inspiraba prácticas judías de emancipación, de alegría, de bendición. Era el propósito de Dios. Cada vez que se pensara en el sábado, al asociarlo con la tierra, con los pobres, los desposeídos, los enfermos, siempre la gente debía pensar, es el año de bendición, cada 7 años, rememorando el séptimo día de la semana. Miremos pues. Éxodo 23, versículos 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Amigos, esta es una orden que Dios dio. La reflexión es, ¿por qué el séptimo año? Notemos que el propósito de Dios era relacionar el séptimo año, la tierra, la comida, los pobres, con el día sábado de la creación, que era un día de bendición. Así también
Vemos en Levítico, capítulo 25, allí se nos habla del año sabático para la tierra. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Prácticamente igual que la semana laboral de todo individuo. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Notemos, esta es la orden de Dios. Aún la tierra tenía que descansar, pero esto cada 7 años. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo cosecharás. Y las uvas de tu viña no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Tú no la trabajes y yo te voy a dar bendición. Versículo 20-21 también. Notemos, este es el año agradable al que Jesús estaba refiriendo, o sea, un sábado para la tierra. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? Ya que no hay que plantar. Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, no hay que cosechar ni sembrar, dejar la tierra tranquila, que descanse. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. Si ustedes me obedecen, el 6º año les voy a dar mucho, que va a arrancar para el 6º, el 7º y el siguiente año, 8º también. Pero obedezcan lo que les digo, dejen la tierra tranquila. Bonito texto. También sobre el año sabático entre los conciudadanos, que era la remisión de las deudas que se contraían. Un año completo para perdonarse las deudas. Miremoslo en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 1 al 6. Cada 7 años harás remisión o perdón. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito o préstamo de su mano, con el cual obligó a su vecino, a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Es perdón. Yo ordeno, cada 7 años tiene que pasar esto. Del extranjero tú demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, tú le perdonarás o lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Notemos el interés del Señor, tal clarito lo dice, para que no haya mendigo. Entonces perdona a tu hermano el 7º año, si él tiene deuda, compromiso, yo te voy a dar bendición si me haces caso. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti nadie tendrá dominio. Qué promesa, mis amigos, siempre y cuando uno cumpla fielmente el mandamiento. Noten, aquí 2 motivos pueden observarse para el año sabático: la regeneración de la tierra y la bendición para el hombre. Pero hay más todavía. La liberación de los esclavos. Miremoslo en Éxodo capítulo 21, versículos del 2 al 6 y Deuteronomio 15. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre. Nuevamente, amigos, el 7º año. Y esto es por correspondencia con el 7º día de la semana. Era un mensaje que Dios estaba dando a la nación, que el 7º año sería bendición, en todo sentido. La tierra, los pobres, ahora los esclavos. Mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y la mujer también con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, yo no quiero salir, no quiero irme libre. Entonces su amo los llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo
para siempre. Amigos, ¿saben? Aquí hay un detalle interesante, es bueno saber que esta práctica para algunos puede significar cruel, que el amo le tenga que perforar la oreja a un esclavo que debía haberse ido, pero él prefirió quedarse por el buen trato del amo y que tiene familia también. Pero saben, es misericordioso, porque Dios quería enseñar un mensaje, y es que en aquel tiempo campeaba el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es conocido mundialmente, aquí tenemos unas imágenes, en que era un código benigno por un rey, Hammurabi, de Babilonia, que había lanzado leyes y que eran consideradas benignas, del tiempo de Abraham, aproximadamente 300 años antes de Moisés. He aquí que el último párrafo del código de Hammurabi aparece una ley parecida, y es que si el esclavo se escapa, la orden era, esta era la misericordia, cortarle la oreja, porque se escapó. Hasta donde la misericordia que entendían la gente de aquel tiempo, y los babilonios en particular, que habían elaborado esta ley. En el caso de Moisés, la ley de Moisés, en verdad es la ley de Dios, recordemos, es Dios el autor de todas estas cosas, Moisés es el que escribe. Más bien va en otra línea, pero deja un mensaje, y es que mientras que aquí se castiga Hammurabi y los babilonios por escaparse el criado, el esclavo, le corta la oreja, aquí por no irse, porque Dios le dice, vete, ya vete, disfruta de tu libertad, pero no quiere irse, entonces no le perforan, sino que no le cortan, sino le perforan la oreja, y así entonces él queda ya para el amo. O sea, era mucho más misericordiosa la ley de Moisés, era lo que Dios pretendía, que todas las naciones alrededor conocieran más del Dios de los israelitas, del Dios cuyo legislador Moisés era el que escribía y pronunciaba todos estos mandamientos de parte de Dios. O mirémoslo en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 al 18. Vamos a ver ahí también esta práctica del año sabático para la liberación de los esclavos. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando que hagas esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando lo envíes libre, apelando a que no seamos mezquinos, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Pero hazme caso, este es el gran tema de las leyes de Dios entre los israelitas, cuando ellos por su egoísmo no querían muchas veces obedecer, como cuenta el libro de Nehemías, capítulo 5, un ejemplo de esta naturaleza en que no practican el año de la liberación. Por el contrario, eran usureros, terrible historia. Estamos hablando año 440 aproximadamente antes de Cristo. Los judíos y los israelitas no reverenciaban estas leyes como Dios hubiera deseado para bendecirlos grandemente. Acerca del año jubilar ahora, habíamos hablado del año de la remisión, cada 7 años. Del año jubilar, aparentemente era una intensificación del año sabático, con el énfasis principal en la restauración a su dueño original de todas las propiedades, particularmente bienes raíces, casas. Para ello, miremos los textos que nos van a ayudar. Levítico 25, versículos del 8 al 13. Miremos pues. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, 49, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, el siguiente año,
y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, no vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis, así producto natural, sin sembrar ni cosechar. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Los mismos versículos 25 al 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Este es el tope. Dios busca arreglos de una forma, pero ya con el jubileo ya no se pasa más. Ahí se terminó el compromiso, las deudas, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahí te obligo a que lo dejes volver. Y finalmente, Números capítulo 36, versículo 4, otro ejemplo del año jubilar. Cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será, habla de las hijas de Zelofead, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Va a pasar para los maridos. Tenemos aquí la nota que compartimos juntos. En verdad, la complejidad de la vida de la ciudad, recordemos, amurallada, esto nos lo va a contar Levítico 25, versículo 29 al 34, dificultaba la puesta en funcionamiento del año jubilar. No obstante, hay indicaciones de que el año sabático fue observado. Ahí vamos a mirar un texto a continuación, aunque quizás no fielmente. Vamos a repasar estos textos para tener idea de la práctica del, por lo menos, el año sabático, al cual Jesús hizo mención en su presentación de su sermón en Nazaret, Lucas capítulo 4. Cita Isaías 61 y el versículo 2, allí él proclama el año aceptable del Señor, o sea, el año sabático, un año de bendición. Y ahí, amigos, estamos viendo que la misión de Jesús era llevar bendiciones, aún hasta eso, en cuanto a la tierra, al esclavo, las posesiones, etcétera, para que se viera que el sábado era un tiempo de bendición y que, si bien para Jesús lo va a demostrar con sus curaciones, cuanto más en las enseñanzas de Moisés, que se traslada ahora a las tierras cada 7 años, a las propiedades, los animales, los esclavos, todos eran bendecidos. Bien, miremos pues los textos. Nehemías capítulo 5, versículos 11 al 13, acerca de un año sabático que fue observado. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, grita Nehemías a los terratenientes de aquel tiempo que tenían esclavos y tierras que no habían devuelto, no habían cumplido la ley del jubileo. Que devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y casas, y la centésima parte del dinero, del grano, vino y aceite, que demandéis de ellos como interés. Y dijeron, los devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices, le dicen al gobernador Nehemías. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Ellos respondieron, la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Practicaron este año de la remisión, de devolver allí las propiedades y las bendiciones, especialmente allí las deudas que tenían unos con otros, más que las propiedades, eso correspondía al año jubilar. Pero muchas veces no lo hicieron fielmente, como leemos en Jeremías capítulo 34, desde el versículo 8. En la mezquindad del corazón avaro, allí muchas veces el hombre comete falta, aunque está a la orden de Dios. Y los ejemplos allí nos van a ayudar a entender que el plan de Dios era que se cumpliera para bendición de los necesitados.
pero a la vez cuando llega Jesús el Cristo, todo esto va a salir a luz. El año agradable del Señor llega ahora y Él va a hacer bendiciones por donde pase, derrama bendiciones. Miremos pues entonces Jeremías capítulo 34, versículo 8 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Dios no quería esto. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos o esclavos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron. Ahí está entonces esta práctica tan limitada de esta gente. E hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado ir libres y los sujetaron como siervos y siervas o esclavos. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías. Ahora, amigos, noten las consecuencias. Así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dije: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará o lo despedirá libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean esclavos otra vez. Por tanto, así dice el Señor: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, miren amigos las consecuencias, promulgo libertad a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, que era la forma de hacer pacto, partiendo el animal, una parte para Dios y otra para el pueblo. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos, esto es el rey Nabucodonosor, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. Amigos, es tristísimo, y esto es para que reflexionemos también, la suerte que corrió Sedequías y aquella generación por el pecado grave que habían cometido. Habían liberado a los esclavos cumpliendo el año de remisión, y ahora los volvieron a retener. Pobre gente que no tenían recursos, y entonces Dios los castiga. Y el de Sedequías, recordemos, fue muy triste cuando Nabucodonosor toma a Sedequías, era hombre joven, menos de 30 años, y le hace comparecer a sus hijos. Y entonces Nabucodonosor le dice: tú, Sedequías, mira ahora a tus hijos. Los mira, y allí Nabucodonosor dio orden de que en presencia del papá le matara a todos los hijos. Y el padre sufría mucho, porque fue lo último que vio. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Le sacó los ojos a Sedequías. Nunca más molestó. Ese es el castigo por desobedecer un mandato de liberación. Amigos, Jesús cuando apareció en Nazaret y proclamaba el año aceptable, el año bendito de Jehová, y reitero, muchos comentaristas entienden que es el año de remisión, un año de bendición. Jesús vino a proclamarlo, como a tocar trompeta: sean libres, yo me hago cargo de producir esa libertad. Pero aquí que los fariseos hicieron exactamente lo contrario: perseguir a Jesús, atraparlo con sus celadas y trampas. Así como el año de liberación, amigos, que se inspira en el sábado, ese fue el motivo de Jesús. Cuando Él se movía en sábado,
era llevar liberación, llevar bendición. De allí las curaciones. Veremos todavía más ejemplos acerca de este año guardado a medias por parte de los judíos. En 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Vamos a mirar allí otro texto. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Nos damos cuenta, amigos? Dios los castigó 70 años de cautiverio con Nabucodonosor para que la tierra de Israel por fin descanse. Ese es el planteo de Dios. O sea, Dios ama lo que Él creó. Y los israelitas violaron el mandato. Si Dios dice, en el 7º año no cultiven ni cosechen. Dejen la tierra así al barbecho como está para que los pobres vengan y se surtan. Los animales todos. Si ustedes me hacen esto, yo el 6º año los bendigo, los fructifico por 3 años corridos. Cuando el hombre no cumple, finalmente Dios dice, bueno, voy a darle a la tierra lo que merece, el descanso. 70 años de reposo porque los habitantes fueron deportados. Sufrieron un castigo de esclavitud con Nabucodonosor. Es lo que el texto de 2 de Crónicas 36, 21 que acabamos de leer. Y Levítico 26, 43, otro texto que nos va a ayudar también. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. ¿Notamos? La interpretación de parte de Dios es interesante. Castiga a los habitantes para que la tierra pueda tener su cumplimiento, ya que el hombre voluntariamente, él decide guardar el sábado y guardar el año de remisión. La tierra está sometida al hombre y el hombre tiene que colaborar con la tierra. Pero el hombre no lo hace, la tierra va a quedar libre como merece, pero con castigo del habitante, del dueño. Volvamos al sermón de Nazaret, en Lucas capítulo 4. Saben, es significativo que Cristo en su discurso de apertura anuncia su misión mesiánica en el lenguaje del año sabático, que es lo que estamos describiendo. Su breve comentario sobre el pasaje es muy pertinente. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Miremoslo, Lucas capítulo 4, versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren, amigos, hay autores que escriben sobre el tema, esos autores dominicales que interpretan estas palabras de Jesús. Es el caso de Paul Jouet, en su libro El Día del Señor, en la página 27, dice así: el gran sábado de jubileo se ha convertido en una realidad para todos aquellos que han sido liberados de sus pecados por la venida del Mesías y han encontrado una herencia en él. Como que Jesús fuera el gran sábado, el gran año de la remisión, el gran año jubilar, es lo que este autor nos está queriendo decir. Interesante su interpretación, bonita, y creemos que también es cierto. Él es la trompeta que anuncia el cumplimiento del año sabático. Él es el gran sábado de jubileo, así lo llama Jouet. Vamos a ver de Rohrdorf en su libro Domingo. Por medio de esta cita del profeta Isaías, capítulo 61, que Jesús lee allí en su sermón de Nazaret, el Evangelio de Lucas describe el efecto de la venida de Jesús como la inauguración del año sabático. ¿Notamos? Son autores que miran, y esto llamamos el cumplimiento tipológico del sábado en los años sabáticos, en este caso. O miremos este otro autor, Harrington, en el Evangelio de acuerdo a Lucas, trae este comentario. Valiéndose de esto, la fiesta más feliz de la vida hebrea, el jubileo, Jesús se compara a uno de los sacerdotes que con trompeta de plata proclama el año aceptable del Señor. Él encuentra en ese jubileo un tipo de su año mesiánico, un año que traerá no una raza elegida sola, sino un mundo de deudores y cautivos, remisiones o perdones y manumisión, significa lo mismo, sin número, dando paso a una era de libertad y de alegría.
Muy interesante, autores que luego van a afirmar el domingo, pero aquí lo que ellos miran, el significado de la palabra de Jesús, el año aceptable del Señor. Nos preguntaríamos, ¿por qué Jesús anunció su misión como el cumplimiento de las promesas sabáticas de liberación? ¿Tenía la intención de explicar, tal vez de una manera velada, nos hacemos la pregunta, que la institución del sábado era un tipo que había encontrado su cumplimiento en él, el antitipo, y por lo tanto la obligación semanal había caducado? ¿Saben? Hay quienes piensan de esa manera. Al presentar a Jesús, al presentarse Él, hoy se ha cumplido esta escritura y predica acerca del año sabático. Muchos entienden que ahora el sábado es Él. Se llama antitipo cuando dos modelos se van a encontrar, tipo y antitipo. Es el caso del santuario israelita. Era un modelo inspirado de una construcción celestial. Esto nos lo va a decir el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 5, que se le dio un modelo a Moisés para que construyera su santuario de la tierra, pero inspirado en un modelo que se le mostró, modelo que aparece luego en Apocalipsis, o sea, un santuario celestial que había en el cielo. Miremos acá. Los cuales, sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, tal como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando se le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que se le mostró un modelo, pero ese modelo era un original que está en el cielo, como cuenta Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, a esto nos referimos como tipo y antitipo. Es una palabra que se suele usar en estos estudios de comparaciones. Hay un primer modelo, que es en este caso el santuario del tabernáculo, el que Moisés construyó, y un segundo modelo, que es el santuario del cielo. Lo propio también, hay una víctima, un cordero aquí, tipo, y un cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el antitipo. Hay fiestas acá, como la fiesta de la Pascua, que hace recordar la liberación de Egipto, y aquí Cristo, que es nuestra Pascua, que nos libera del pecado. Entonces, tipo, antitipo, dos modelos que se corresponden. En el caso de la interpretación que hacen algunos autores es que el sábado judío y el año de la remisión encuentran ahora como tipo el antitipo que es Cristo. Y si Jesús es el antitipo, supuestamente esto queda sin curso, sin valor, quedan anulados. La pregunta es ¿hasta dónde podemos lanzar este tipo de interpretación? Para responder a este dilema, nosotros tendríamos que examinar primeramente, preguntarnos si Jesús traía una intención velada de que la institución del sábado era un tipo que había encontrado en él, el antitipo, y por lo tanto la obligación semanal ya había cesado. En tal caso, Jesús habría allanado el camino para el reemplazo del sábado con un nuevo día de adoración. O más bien, Jesús identificó su misión con el sábado para hacer del día sábado un memorial adecuado que se lo recuerde de todas sus actividades redentoras. ¿Notamos? Depende cómo uno lo llegue a mirar. Si Jesús anuló el sábado porque llegó el sábado, que es Él, o al revés, utilizó el sábado para que la gente recuerde en el sábado lo que Él hacía, las bendiciones que Él traía. Y en el sábado lo podían recordar. Esto se va a observar mayormente en las curaciones que hizo Jesús en sábado, cómo la gente recordaría como la experiencia de su nueva vida. La mujer encorvada, por ejemplo, en sábado que fue curada y recuperó la salud, ella recordaría ese sábado precioso. El hombre con la hidropesía, el hombre de la mano seca, la suegra de Pedro curada en sábado también, que inmediatamente curada ella de la fiebre se puso a servir a la gente. O el endemoniado, la persona que tenía un mal espíritu en la sinagoga un sábado, Jesús lo cura, también el hombre recuperaría o miraría su salud, su alegría a partir de ese sábado, como un nuevo nacimiento. ¿Notamos?
Saben, aquí es mucho que ver el prejuicio con el que algunos autores abordan el tema del sábado. Ellos pueden creer que Jesús es el antitipo, el cumplimiento, el perfecto sábado andando y caminando que desplaza al viejo sábado, desplaza el año de la remisión, etc. Pero creemos más bien que Jesús trae la actividad necesaria para salvar, para bendecir, aprovechando el sábado para que la gente asocie entre el sábado que es para bendición con lo que Él bendice, de modo que cuando Él se retire siempre se recuerde que los sábados son un día separado por Dios para bendición. ¿No dice así el Génesis? Repasamos el texto, capítulo 2 de Génesis, versículos 1, 2, 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y esta parte es la que importa. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Notamos, el día sábado fue un día bendecido. Jesús trae bendición. Allí es donde tenemos que hacer la conexión, el link, la correspondencia, de modo que uno pueda ver más luz, que Jesús está usando el sábado para que la gente recuerde en ese día todo lo que Jesús hacía en favor de la gente con la cual Él se comunicaba. Miren, inherente a la institución del sábado es la seguridad de las bendiciones divinas. Hemos leído el texto, Dios bendijo al día sábado. Aún en Éxodo capítulo 20, versículo 11, reaparece el pensamiento ya como mandamiento, aquí como una experiencia que Dios tuvo en Génesis 2:3, ahora en Éxodo 20, 11. Cuando se da el mandamiento, dice lo mismo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. La noción del Antiguo Testamento de bendición es bien concreta y encuentra expresión en la vida plena y abundante. Miremos, por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 22. Allí, cuando hay bendición, algo hay que uno queda mirando, impresionado, complacido de asociar lo que se ve con bendición de Dios, como miramos a continuación. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, cuando hay bendición, hay prosperidad. La bendición del sábado es en la historia de la creación, en Génesis 2:3. Sigue, miren, a continuación de la bendición de las criaturas vivientes y la bendición del hombre. Este detalle queremos observar. Es decir, la bendición del sábado es la tercera bendición. Había habido 2 previas, una dada en el 5.º día, la otra dada en el 6.º día. Miremos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, 22, la bendición que se dio en el 5.º día, en este caso a los animales. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Lo mismo también al siguiente día, 6.º, bendice al hombre, la pareja humana, también con las mismas palabras. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces, bendecido el animal en el 5.º día, bendecido el hombre en el 6.º día. Ahora Dios provee un tiempo, el 7.º día, para que el animal y el hombre en el 7.º día encuentren bendición como reza en el mandamiento. Vamos a observar ahora en Éxodo capítulo 20, versículo 10. Ahí vamos a ver que los hombres y los animales que habían sido bendecidos en el 5.º y 6.º día, en el 7.º participan de bendición. Mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, tu hijo, tu hija, es un primer nivel que deben participar de esa bendición. Descansen, no trabajen. El siguiente nivel, tu siervo y tu criada, tampoco debían trabajar.
Otro nivel, las bestias, los animales, ni tu bestia. Y un cuarto nivel, los extranjeros que están dentro de tus puertas tampoco van a trabajar. Es pura bendición, un descanso, un relax, decimos hoy. ¿Saben? Este mandamiento expresa la bendición máxima y total de Dios sobre su creación completa y perfecta. Cuando en Génesis 1:31 se nos dice el texto que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, porque cada día era bueno. Tenemos 1:31, luego de la creación de la pareja humana, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y entonces inventa un día más para que sea bendición, comunión entre Dios y la criatura humana. Al bendecir el sábado, Dios prometió ser el benefactor del hombre y aún del animal durante todo el curso de la historia. Las bendiciones del sábado en el desarrollo de la historia de la salvación se asocian más específicamente con los actos salvíficos de Dios. Y esto vamos a mirarlo en la historia de Jesús. Cada vez que el Señor actúa y hace bendición, se asocia con el sábado. Es un día pleno de traerle a la gente beneficiada ese recuerdo, esa asociación. Tú recibes la bendición, pero acuérdate, ¿cuándo fue el sábado? Para que guardes el día como Dios lo ordenó desde la creación. Queremos, amigos, darles gracias que ustedes nos han acompañado. Como siempre, deseamos que estas reflexiones sean de bendición, que podamos mirar más acerca de esta historia de Jesús, cómo Él trató el sábado, si es que realmente lo anuló o le sacó lustre para que lo entendiéramos mejor. Todo esto lo iremos analizando en las siguientes sesiones, acordémonos. Por lo pronto queremos darles gratitud y desearles la más rica bendición hasta que nos encontremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los acompañe.